Edu Caro, bienvenido a Prismas del Fútbol. Tengo muchas ganas de grabar el episodio de hoy. La verdad es que cuando te planteé la opción de venir aquí, tenía una idea un poco equivocada quizá de cómo era tu rol y y cuál era tu labor dentro del club. Ahora hablaremos de todo esto, nos explicarás bien todo, cuál es tu pasado, cuál es tu trayectoria, qué rol desempeñas hoy en día y qué específico tiene ese rol. Y como te digo, vengo un poco con la mente vacía porque no tengo mucho conocimiento de qué es lo que haces tú en tu día a día o la gente que está en tu posición en el día a día. Y quiero precisamente que tú me cuentes un poquito cómo es tu mundo, cómo es aparte obviamente de tu trayectoria y tu pasado y tu formación, pero cómo es tu día a día, en qué te centras, con quién trabajas, vamos a hablar de un montón de temas. Creo que para la gente es muy interesante también conocer esta figura y poder descubrir perfiles como el tuyo. Así que nada, tío, deseando conocerte y aprender todo lo posible de ti. Genial, Nacho. Un placer estar contigo y espero poder aportaros un poquito a tus seguidores. Seguro que sí, porque como te digo, aquí la gente es muy curiosa como yo, entonces están deseando siempre conocer perspectivas, conocer perfiles, conocer nuevas posiciones, que relativamente es una posición un poco más novedosa a la tuya, podríamos decir, y además, ya te hago un pequeño spoiler a la gente, te has cruzado medio mundo prácticamente, ¿no? Durante tu trayectoria. Sí, la verdad es que ya van unos cuantos países desde que empecé. Sí que es verdad, empecé muy joven y ya van 4 o 5 países por lo menos. Que bueno, vamos a hablar ahí un poco punto por punto y como siempre, vamos al inicio, vamos al principio de todo, que es un poco que nos cuentes cómo empieza tu contacto con el mundo del fútbol, no sé si jugando en tu pueblo, en tu ciudad, en tu barrio, y cómo decides que quieres ser un poco lo que te vas a dedicar en el futuro. Pues la verdad es que yo, como todos, jugué a fútbol, como prácticamente todos de pequeño. Si bien es cierto que cambié de deporte a los 13 años, a los 14 años cambié de deporte y empecé a jugar a básquet también, he hecho varios deportes. Pero cuando empecé a estudiar ciencias de la actividad física y el deporte, el entrenamiento de fútbol me apasionaba. Decía, ¿cómo puede ser algo tan complejo? ¿Cómo pueden tener tantas cosas que entrenar a la vez que no saber cómo entrenarlo a ciencia cierta? No es lo mismo Ujú. el atletismo, no es lo mismo un deporte individual, es mucho más complejo que todo ello y eso hizo lo que me enganchara. Durante la carrera ya empecé a hacer mis pinitos de preparador físico en este caso en Cava Sub-19. Ujú. También estuve en la DAM colaborando con ellos porque hice las prácticas allí de la universidad y el último año de carrera me surgió la oportunidad de empezar en el fútbol semiprofesional, en este caso era el Ujú. Terrassa, en tercera división. Y la verdad es que desde allí hasta ahora no he parado. Yo ya te conozco un poco, te pedí también un poco que me pusieras en antecedentes bueno, pues los primeros clubes en los que has estado, porque tú, como has dicho, estudiaste Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con lo cual sabemos o podemos intuir que hoy en día tu rol está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la preparación física, pero me gustaría que me dijeras, una vez que termines la carrera y una vez que ya te abres al mundo bueno, profesional, laboral, comentabas que empiezas en equipos locales ahí en Barcelona, pero ¿cuál es tu primera función? ¿Cómo trabajas en ese primer cuerpo técnico? No sé qué club era, qué categoría era, o cuáles consideras tú que fue tu primer trabajo, entre comillas, profesional dentro del mundo del fútbol, o semiprofesional. A ver, dentro de la preparación física y dentro del rendimiento hay muchas funciones, muchos roles, cada vez más, por suerte, porque al final la figura específica cada vez se necesita más y los clubes se dan cuenta de que somos más necesarios en determinadas figuras. Pero bueno, yo me defino como preparador físico, realmente yo soy preparador físico, aunque haya temporadas que haga funciones más específicas de un rol, otras funciones más específicas de otro rol, pero yo me defino como preparador físico. Y la primera experiencia así semiprofesional que tuve fue allí en tercera división en Tarrasa, donde estuve un año y medio y era preparador físico convencional del staff. Era el único Ujú. preparador físico que había. Sí que es cierto que teníamos un fisio y entre él y yo nos repartíamos un poco las labores de readaptación y de todo lo que tiene que ver con activaciones y demás.
Ujú. Estábamos los dos solos y por lo tanto nos teníamos que repartir todo el trabajo. Y ahí empecé como preparador físico de un cuerpo técnico. Ujú. Eh, cuando hablamos de preparador físico, como tú bien has dicho, hay un montón de ramas que abarca la preparación física, porque yo, bueno, a lo largo de mi trayectoria también como entrenador, pues he visto preparadores físicos que hacían desde la preparación como tal del jugador para rendir y para llegar a unos objetivos físicos o a un estado físico, hasta también lo que es readaptación, a lo que es prevención, a lo que es recuperación de lesiones. Entonces, claro, tú lo has dicho, el mundo de la preparación física es muy amplio y cada vez creo que existen figuras más concretas dentro del mundo, igual que hay analistas y ya hay analistas de rendimiento, de rival, de tal, pues lo mismo está pasando con la preparación física. Exacto. Entonces, tú estuviste primero como preparador físico en esta experiencia en España y si no me equivoco te decides cambiar de aires a otro país, Arabia Saudí, si no me equivoco, y me Des- gustaría que... per- sí, después de Tarrasa estuve en Gabá un periodo corto de tiempo, pero sí, después de Gabá es cuando ya volamos para Arabia Saudí. Vale, vamos a decir que estabas en varios equipos de aquí de España, de Cataluña, como preparador físico tradicional, como bien has dicho, eh, y te llega la oportunidad de ir a Arabia Saudí. Ahí me gustaría que me comentases primero cómo te llega esa oportunidad, qué equipo es al que vas allí y un poco qué roles o qué funciones desempeñas dentro de la estructura del club. En Arabia Saudí, bueno, primeramente la oportunidad me sale al final el fútbol son, ya sabes, son contactos básicamente Ujú, y un compañero, un amigo de un compañero se iba allí de director deportivo de la academia y necesitaba ujú, gente que hubiese trabajado por lo menos en fútbol semiprofesional ujú. y nos llevó a un grupo grande de entrenadores, preparadores físicos, en total éramos 6, con él 7 y nos encargábamos de gestionar todo lo que era el fútbol base de Al Hilal. Al Hilal es el equipo donde actualmente está Neymar, el más grande Ujú. de Arabia Saudí, uno de los históricos. Y allí lo que hacía principalmente eran labores de preparador físico de un equipo y a la vez intentábamos integrar la metodología de entrenamiento al resto de fútbol base. Y Vale. finalmente lo que intentamos hacer fue, tanto con los fisios como con el resto de preparadores físicos, que había un español y luego había alguno más local, era pues eso, integrar un poco o coordinar entre todos una misma metodología de entrenamiento para que cuando hubiese cambios de jugadores del sub-15, sub-17, sub-19, estuviesen adaptados y entendieran la forma de entrenar que estábamos llevando a cabo. Vale, me interesa que hagamos un parón aquí y repasemos un poco esta figura de preparador físico a nivel de cantera, donde entiendo que no solo el objetivo es rendimiento, sino que también hay unos objetivos a nivel formativos, a nivel de que esos jugadores se desarrollen de manera correcta para llegar al primer equipo, no tanto a nivel... Vamos a centrarnos en toda la charla un poco a nivel físico, a nivel que es un poco tu área. Entonces, en jugadores de la base, juveniles, cadetes, infantiles, no sé hasta qué edad trabajabais, ¿cuáles son los ¿Mm? objetivos que podéis tener con los jugadores, con los chavales? A ver, realmente el contexto de Arabia Saudí es otro mundo. Es decir, Vale. una vez tú llegas allí te tienes que adaptar. Nosotros tenemos en la cabeza un fútbol base o una academia como podemos tenerla en España, ¿no? Donde la estructura es una estructura organizada, donde al final todo el mundo desempeña un rol concreto y sabe qué rol desempeña. Pero cuando llegamos allí, aterrizamos allí, era un caos. Y al final intentamos poner un poquito de orden, que es lo primero, Ujú. y, como te decía, sobre todo intentar que los jugadores se desarrollaran de una forma similar, con una progresión similar en todas las categorías, cada uno en cada etapa con los correspondientes contenidos que tocaba, pero nuestra idea era más metodológica, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de preparación física, que no deja de ser también a nivel de entrenamiento, más que cualquier otra cosa, más que Vale. promocionar jugadores del primer equipo, más que era crear una estructura metodológica para todo el fútbol base de allí. Vale, Edu. Yo he tenido la suerte de ver cómo trabajan en la preparación física de las categorías, vamos a decir que
entendiendo la distinción que tú has hecho de las categorías inferiores que conocemos aquí en España con las que existen o pueden existir allí en Arabia, pero yo he visto un poco trabajo que se hace con jugadores en etapa un poco más temprana, que como yo por eso te hacía la pregunta anterior, yo lo veía más enfocado a tema de estudiar al jugador en su composición física, ¿vale? Qué tendencia de lesiones tiene, qué descompensaciones corporales tiene, qué habilidades, o sea, qué carencias y qué cosas tiene bien para potenciarlo. Entiendo que todo ese estudio que se hace del jugador, vosotros lo hacíais y el objetivo un poco, como te comentaba, entiendo que es un poco por ahí, ¿no? Intentar moldear Sí, al jugador eso, para que llegue. sí, eso viene implícito al final en el trabajo diario, ¿no? El hacer el análisis que se requiere de cada uno de los jugadores. Sí que es cierto que lo que instauramos fue el entrenamiento de fuerza desde edades muy tempranas, pero como te he dicho, es un contexto complejo donde a lo mejor nosotros pretendíamos hacer una pretemporada donde el jugador no diese vueltas a una pista de atletismo y Sí, incluso los jugadores se negaban. Es decir, ya. eh, toda la cultura instaurada en el entrenamiento en un lugar, en un sitio determinado, te hace modificar totalmente lo que tú tienes en la Ya. cabeza. Y si no lo modificas, bajo mi punto de vista, si no lo adaptas, no tienes por qué modificarlo en su totalidad, pero si no lo adaptas es un error y pasa factura porque al final el jugador no cree tanto en lo que hace, ya aparecen las dudas, etcétera, etcétera. Ujú, Pero sí, obviamente todo lo que comentas viene implícito en el trabajo diario de la preparación física en este caso. ujú. Me resulta curioso lo que has comentado porque también lo he vivido yo como entrenador cuando era un poco en la creencia, que esa ola que hubo, ¿no? De entrenadores que buscaban hacer todo el trabajo físico con balón por tema de tiempo, por tema de que creíamos que era la mejor manera de preparar al jugador como un futbolista, no tanto como un atleta, como tú has comentado antes. Pero yo también notaba esas demandas del propio jugador que muchas veces ellos mismos sentían que es que no estoy trabajando, mister, es que, joder, la pretemporada tal, me gusta también correr sin balón. Yo, como jugador, lo odiaba, correr sin balón, a mí era todo con pelota, pero claro, cuando estás en una frente de un grupo de trabajo, y más en tu caso, que has vivido muchos contextos, te encuentras con situaciones en las que los jugadores están habituados a una manera de trabajar, a unas preferencias personales, y tienes también que adaptarte y intentar o convencerles de lo que tú haces o intentar tú adaptarte a ese trabajo. En ese caso de Arabia Saudí, cómo lo planteasteis o qué hiciste con los jugadores en concreto? Sí, en este caso los jugadores no fueron un problema, porque los Ajá. jugadores creían totalmente en lo que nosotros hacíamos, pero sí que es cierto que las estructuras de clubes grandes que tienen unas pautas muy instauradas y algo muy enquistado, cuesta. Y al Ujú. final la única forma de convencerles son los resultados. Y los resultados Ujú. conlleva un periodo temporal concreto, no puedes conseguir resultados el primer mes porque estás en pretemporada. Entonces, los jugadores no había ningún tipo de problema. Sí que es cierto que yo con el tiempo también he visto que hay demandas que no se consiguen muchas veces con el juego, con el propio juego. Entonces, Ujú. tienes que adaptar, tienes que hacer cuñas, tienes que intentar, entre comillas, compensarlo por otro lado, pero realmente los jugadores allí no fueron ningún problema. Todo lo contrario, los jugadores tenían una predisposición total. Como te dije, integramos el entrenamiento de fuerza. Estaban encantados desde edades bastante tempranas y eso fue lo primero que hicimos y a partir de ahí, junto a la metodología de trabajo de los varios entrenadores que fueron, que al final es una metodología contemporánea, una metodología como la que estamos acostumbrados aquí en Europa. Intentamos adaptarnos lo máximo posible sin perder la esencia de lo que íbamos a hacer, que al final, si te llaman a ti es para cambiar algo, no es para hacer lo mismo que están haciendo ellos. Correcto. Ahí también estoy un poco en la idea esa de que también si una persona de Arabia Saudí, de otro lado del mundo, llama a gente española, que tenemos un poco esa fama de ser gente que le gusta pues, por el estilo de juego de trato con el balón, de jugadores técnicos, con habilidad y demás, si trae a gente española se tiene que entender que un poco vamos a intentar implantar esa idea nuestra que sepan un poco lo que están trayendo, que eso es muy importante. Lo hemos charlado, lo hemos debatido aquí alguna vez en las charlas y es algo que hay que tener muy presente cuando se trae gente de fuera. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? ¿Cuánto duró ese paso por Arabia Saudí? Pues prácticamente no llegó a la temporada,
porque, por lo que te comento, al final la metodología de trabajo que nosotros pretendíamos instaurar, y también es parte de nuestro rol, y al final de todas las experiencias se aprende. Bueno, cuando tienes un resultado malo, un resultado que ellos no creen que es conveniente, pues es la oportunidad para... Y no llegamos a la temporada, pero bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, aprendí muchísimo, fue algo no cambiaría, la verdad, por otra experiencia, porque aprendí mucho. Y luego ya, habiendo estado en un país como Arabia Saudí, con todo el contexto sociocultural que tiene, el luego moverme a otro tipo de países me ha parecido mucho más fácil. Edu, nos habíamos quedado justo en el momento en el que sales de Arabia Saudí, después de bueno, esos resultados que comentabas que no fueron los que que esperaba el club. Y tu siguiente aventura también es en otro país y también es en otro país con bastante relación con el mundo árabe. Cuéntanos un poquito cuál fue el siguiente paso, cómo llegó esa oportunidad, porque a mí me interesa mucho saber también cómo cambiáis de equipos, si es a través del entrenador con el que estáis o un contacto, cómo funcionó eso y cuál fue el siguiente paso que das. Pues después de Arabia Saudí me fui a Azerbaiyán. Ujú, Empecé mi primera aventura profesional porque era el primer equipo profesional donde estaba, de primera división, vale. donde los medios que teníamos para trabajar ya eran un poquito más sofisticados, no eran ninguna maravilla, pero eran un poco más Ujú, sofisticados. Y me llega esa oportunidad a través de un representante, en este caso, que necesitaban un preparador físico para el staff y coincide que están buscando un español y yo ujú. coincide también que yo estoy libre y puedo irme para allí. Y la verdad, una buena aventura también, porque fue 2018, 2019, estuve esa temporada y la siguiente temporada saltó el COVID. Y el COVID Ujú. lo pasé la mitad allí, la mitad en otro país más. Pero sí, la mitad estuve allí en Azerbaiyán y el equipo se llamaba Sungait. Ujú. Es una pequeña ciudad que hay cerca de la capital, de Bakú. Y la verdad es que estuve allí un año y medio y estuve genial. Estuve genial. Aprendí Ujú. mucho. Otra cultura diferente, entrenadores locales, que era mi primera experiencia con entrenadores que no fuesen españoles. Ujú. Y en definitiva fue una experiencia muy buena. Te iba a preguntar, Edu, porque para nosotros, claro, Azerbaiyán suena a un país que obviamente está muy lejos de España, pero además suena a un país que futbolísticamente no conocemos prácticamente a ningún equipo. No sé si ahora mismo me estoy equivocando, pero el Karabaj, que es un poco el equipo quizá, ¿no? Que se conoce un poco más por haber jugado alguna ronda de Champions. Yo recuerdo contra el Atleti que jugó un año. Pero bueno, no sé cómo es la Liga de Azerbaiyán, no sé cómo es vuestro club en concreto dentro de la liga, si era un equipo potente con objetivo de meterse en fases finales de copas o de playoffs para Europa o cualquier historia de esas, o un poco era un equipo de perfil bajo y también un poco me gustaría saber cómo es el fútbol, el nivel de fútbol en Azerbaiyán, si hay los estadios son grandes, hay mucha afición, qué tal son los jugadores, un poco que nos acerques un poco a ese mundo que no conocemos. Pues en concreto este equipo, porque he estado dos veces en dos equipos diferentes allí, en concreto este equipo era un equipo de un perfil bajo cuando yo llegué, un perfil media tabla baja, sin Uh-huh. ningún tipo de aspiración a prácticamente, bueno, a mantenerse y en general a sobrevivir todos los años. Sí que es cierto que el nivel de fútbol allí hay mucha diferencia en Uh-huh. relación a los equipos grandes y los equipos pequeños. Como tú has dicho, Vale. Karabakh es un buen equipo de Uh-huh. fútbol. Neftchi también era un buen equipo en ese entonces, sigue siéndolo, un buen equipo de fútbol, donde era imposible prácticamente competir con ellos. Pero lo bueno que tienen estas ligas, que en este caso era de únicamente ocho equipos, el primer año que yo estuve, ocho equipos y se Vale. hacían cuatro vueltas, es que porcentualmente las plazas para Europa son muchas, que son tres más uno. Ya. Son tres de liga más una de la Copa. Uh-huh. Entonces, ese primer año nos clasificamos para la fase previa de Europa League y fue la primera vez Uh-huh. en la historia que el club se clasificó para ello.
En general, el nivel de fútbol, como te decía, hay mucha diferencia. Los equipos de un perfil como Karabakh tienen un muy buen nivel de fútbol y luego hay equipos que prácticamente son nivel regional en Ujú. España. Cada vez se está profesionalizando más la liga. A día de hoy creo que hay 12 equipos ya y Ujú. el nivel está subiendo. Ahora ya hay 4, 5 o 6 equipos que son buenos equipos, con buenos medios, buenos jugadores, buenos salarios y el nivel en general va subiendo. En cuanto a los aficionados, no es un país de fútbol, no es un país culturalmente de fútbol. Ujú. Es un país donde el deporte nacional es el judo o algún deporte de lucha. Sí, tiene Entonces, sentido. allí, Ujú. allí son muy buenos, allí son increíblemente buenos, pero, Sí. pero no hay mucha afición de fútbol. Y lo que hace que la liga no pueda terminar de crecer del todo es una Ujú. normativa que hay en la liga que tienen que jugar siempre 5 jugadores locales. Entonces, al Vale. ser un país que no es de fútbol, al haber a día de hoy 10, 12 equipos, 60, 70 jugadores se garantizan jugar de titulares cada jornada. 60 Ujú. jugadores locales, siendo Sí. un país donde el fútbol no es un deporte fuerte, el nivel de los locales, bueno, hay que saber encontrar el nivel de los buenos locales. Ujú. Como te he dicho, están mejorando y esto tiene implícito que los jugadores locales están mejorando mucho. Me parece muy curioso todo lo que rodea al fútbol en Azerbaiyán, de lo que me has explicado. Primero, una liga de 8 equipos, me parece algo, debe ser la liga más con menos equipos de Europa. Yo no sé si hay alguna liga en algún país que no conozca que tenga 8, porque yo sé que algunos países a lo mejor tienen 10 equipos y ya me parece muy repetitivo tener que enfrentarse unos con otros constantemente. Y eso es una de las cosas que más curiosas me parecen. Otra de las cosas curiosas, lo del judo que comentabas, efectivamente, yo te puedo dar fe de que el judo es porque este año he estado viendo las Olimpiadas un poquito y en judo, en todas las participaciones, había una serie que estaba con medalla. Entonces, es curioso porque dices, Azerbaiyán, que no es una potencia deportiva y en el resto de modalidades de deporte no está presente, en judo son unos cracks y tenían el femenino, masculino y eran bastante potentes. Y luego, por otra parte, me gusta mucho, a mí personalmente, ahora me dirás tú tu opinión, porque además en el país en el que estás ahora creo que sucede un poco lo contrario. Me parece muy buena idea para potenciar el fútbol local precisamente esas normativas que se hacen de obligar a que se juegue un número de jugadores del país o que se permita un número máximo de extranjeros o de extracomunitarios. Es verdad que a nivel de calidad quizá la liga pierda un poco porque sí que es cierto que si no puedes traer extranjeros que son los que eleven un poco el nivel, pues al final el jugador local va a ser un poco más bajo el nivel, pero también si quieres desarrollar tu fútbol y quieres producir jugadores para la selección, los jugadores nacionales tienen que estar jugando minutos, tienen que ser importantes, tienen que estar enfrentándose a equipos también con jugadores internacionales para poder crecer. Quizás ahora hablaremos un poco, porque el país en el que estás ahora, que también sucede un poco lo contrario. Yo vi hace poco una noticia de que era uno de los países con menos porcentaje de jugadores nacionales en la primera división. Y bueno, no quiero adelantarlo, pero bueno, no sé también si tú estás a favor un poco de esas reglas. Como todo en la vida tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como tú Ujú. has dicho, al final se potencia que salga el jugador local, pero si el jugador local tiene la titularidad asegurada, ahí ya es Ya. más complejo, porque no tiene el margen de mejora que podría tener si tiene un poquito de competitividad, deja de tenerlo, porque no la tiene. Entonces, sí es cierto que es una medida muy interesante para potenciar al país, para potenciar en este caso el fútbol del país, pero también es cierto que debería haber, no sé si un estudio más profundo de cómo hacerlo, unos límites o simplemente que no sean 5, que sean 3. Ujú. Quizá también hay algunas ligas que potencian el que sean minutos acumulativos. Entonces, al final, si un jugador está rindiendo, pues a lo mejor ese jugador solo puede sumar muchos minutos y el que no, pues no. Y da igual que sea un número específico de jugadores, pues hay 3 o 4 que suman muchos minutos, puede valer. Bueno, sí como tú dices, tiene todo una parte buena y una parte mala, aunque a mí
que desde sobre todo los países con menos nivel fomenten eso, creo que es positivo para que su fútbol se desarrolle, porque la tendencia a lo mejor, si no existieran esas medidas, no sé tú qué has vivido, es que se empiezan a fichar todos extranjeros y no hay espacio para el jugador local, ¿no? Sí, está claro que algún tipo de medida tiene que haber. Si no recuerdo mal, China obligaba a jugar con el portero chino. Si no recuerdo mal, a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Pero creo que obligaba a que el portero fuese local. Entonces está claro que para fomentar el deporte y para que haya jugadores locales y que la selección siga creciendo, tienen que jugar minutos. Y también te Ujú. digo, hay buenos jugadores, pero Ya, obviamente los jugadores que son mejores jugadores están en los equipos más grandes. Por lo tanto, hacen ese gap, esa brecha más ancha incluso con los equipos pequeños, porque están en los equipos claro, grandes los buenos jugadores a pedirse. Por lo tanto, claro. los jugadores que no tienen el nivel ese tan alto les queda ir a los equipos pequeños. Claro, al final todos los nacionales buenos se lo llevan tres o cuatro equipos, el resto de equipos, los jugadores nacionales, todavía le baja un poquito más el nivel a los jugadores Exacto. y es muy complicado competir. Vale, no te he preguntado, en Azerbaiyán tuviste dos etapas, ahora me contarás la segunda, pero en esta primera etapa, ¿qué rol tienes? ¿Vuelves a tener otra vez el rol de preparador físico del primer equipo o...? Sí, exacto. Soy preparador físico de staff. En este caso sí que tengo un poco más de apoyo por parte del área médica, porque ya empiezan a ver el doctor, tres fisios, un chico que se ocupaba un poquito de las readaptaciones y demás, y tengo ese apoyo. Pero sí soy preparador físico del staff. Ujú. Has comentado que esa aventura termina con el tema del COVID, si no me equivoco. ¿Qué pasó y cuál fue tu siguiente país o equipo? Pues lo que pasó es que me llamaron de Turquía y me fui a la Superliga turca Vale. durante unos meses. Y estuve allí unos meses, la verdad es que muy, muy a gusto, muy feliz y viviendo una experiencia muy bonita. Lástima que Ujú. era en COVID, no había aficionados y ese Mm. sabor agridulce de haber vivido la Superliga turca, de irte a jugar al campo de Besiktas, de Estambul Başakşehir y que esté vacío, pues bueno, es una espina que nos quitaremos algún día. Seguro que en algún momento puedes volver a Turquía. Fue breve y precisamente no sabía que coincidió justo con el COVID. Te quería preguntar por eso, por un poco, quizá lo percibiste, aunque fuera un poco desde fuera, pero esa Turquía yo creo que de las cosas que más conocemos en el fútbol en Occidente un poco es el tema de la pasión con la que se vive, de los derbis, de los aficionados. Entiendo que tú, el club en el que estabas, no sé qué club era en concreto, pero un club también en primera división al final tiene que tener una base de aficionados y tienes que sentir esa pasión aunque no les veas en el campo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. El nombre del club es Gençlerbirliği, que es uno de los dos clubes de la capital, de Ankara. Está Ankara Vale. Gücü y Gençlerbirliği. Hay más clubes, pero los dos más importantes en ese momento eran estos dos. Y la verdad es que sí. Ya solo con ver los estadios, los macroestadios que luego los ves en partidos a día de hoy y están reventados, ya te da esa sensación de aquí se vive de verdad. Ujú. Y no solo con eso, por ejemplo, con el entrenador con el que estuve allí, fue uno de los máximos goleadores de la historia de Besiktas, jugó en Fenerbahce muchos años y es un tipo muy querido, es un tipo espectacular y es un Ujú. tipo muy querido. Y yo me iba a cenar con él y era un no parar, era una locura. Aficionados, camarero. Entonces, se nota la sensación de que a la gente le importa el fútbol. Ujú. Eso es algo muy bonito que también seguro que la gente, cuando vais con el chándal, cuando vais por la calle pasando, ¿no? Y la gente nota un poco que perteneces a ese club, pues tiene que ser bonito, tú lo has vivido varias veces. ¿Por qué duró tan poco la experiencia? ¿Fue por tema de igual resultados? ¿Fue porque te fuiste con el entrenador y volviste y te marchaste? ¿O cómo? No, de nuevos resultados. Al final, esa temporada, el club tuvo 6 entrenadores diferentes. En Wow. Turquía, sí, sí, en Turquía los entrenadores fuimos los más longevos con diferencia, que estuvimos media temporada. Los entrenadores van y vienen como la normativa no es tan estricta,
Entonces, la Ya. Federación Turca, los clubes, un poco, pues juegan a ese. No sé si ahora mismo hay una normativa de máximo 3 entrenadores por temporada o me quieres uno, Ujú. pero me lo estoy inventando otra vez, me estoy inventando otra cosa. Entonces, no, no te lo puedo asegurar. Pero sí, en Turquía hay mucha rotación de entrenadores. Y no íbamos, Ujú. realmente no íbamos tan mal. Yo tengo un amigo que dice, nunca has entrenado a fútbol hasta que no te echan una vez de forma injusta, una de forma justa y te has ido tú. Pues esta fue la injusta. Pero bueno, al final, Yo fíjate que había escuchado la típica de que no eres entrenador hasta que te cesan, pero mira, ese matiz de que una es injusta y otra es justa, no lo conocía y tiene sentido. Porque muchas veces, bueno, aquí lo hemos hablado mil veces, no vamos a retomar el tema, pero aquí muchas veces hemos hablado de que muchas veces hacer un buen proceso o hacer un buen trabajo y que, digamos, tu parte del día a día esté bien hecha, no te asegura obviamente resultados y que desgraciadamente en el fútbol pues te juegan por resultados y no te queda otra. Cuando termines en Turquía, Edu, ¿cuál es tu siguiente rumbo? No sé si hay un cambio de país otra vez. sí, pues estuve 15 días sin trabajar. Tuve la suerte de estar 15 días sin trabajar porque al final en Azerbaiyán, al haber estado allí una temporada y media, haber hecho buen papel, haber ido a Turquía, que para ellos es un país hermano Sí. y que valoran mucho el fútbol de allí, pues en Azerbaiyán me tenían bastante bien valorado y me volvieron a llamar, pero esta vez para ir a uno de los clubes grandes de allí, Neftchi Baku, es el nombre del club, Ujú. que es el único que le ha competido en las ligas a Karabakh en la historia, los últimos 15 Ujú. años, ¿no? Excepto un año, que ahora te contaré, pero sí, el resto de años ha sido para Karabakh todo. ¿Te vuelven a llamar también para el puesto de preparador físico o es otro puesto diferente esta vez? Sí, y se me ha olvidado comentarte, en Turquía, por ejemplo, no Ujú. estaba tan solo de preparador físico, sino que era Head of Performance o jefe de rendimiento, del departamento de rendimiento, porque allí éramos cuatro. Allí estaba yo como Ujú. preparador físico principal, por así decirlo, de Ujú. staff. Después teníamos a un chico de gimnasio, teníamos a un chico que me ayudaba con los datos y teníamos Ujú. a otro chico que se encargaba de las readaptaciones. Entonces, en ese momento, más un cuerpo médico, un staff médico potente, que teníamos cuatro fisios, dos masajistas, el doctor, era un club, era Ujú. una entidad potente. Y allí gestionaba un poco el día a día de cada uno de los roles de cada uno de ellos, ¿no? Ujú. Y entiendo que aquí en este paso en Azerbaiyán también es lo mismo o vuelves a la preparación física, digamos, un poco más tradicional. Es algo similar, sin tantos Ujú. recursos y sin tantos recursos humanos, pero es algo similar. Del mismo modo, tengo la figura de preparador físico de staff junto a la de jefe del área de rendimiento, porque al final, cuando tienes dos o tres personas que colaboran contigo en el día a día, tenemos que organizarnos todos bien, si no vamos en la misma dirección. Y en este caso también volví como parte del staff principalmente, pero me encargaba un poco también de coordinar tanto el área médica como el área física. Ahora hablaremos, para la gente que está escuchándonos, primero estamos yendo un poco repasando esta trayectoria que tiene Edu, que es muy amplia y muy diversa, y luego vamos a profundizar un poco más, que nos cuentes el jefe, esa figura un poco del área de rendimiento, del jefe de rendimiento, cuáles son de qué se encarga, con qué departamentos colabora, cómo es su comunicación en el día a día. Ahora será el siguiente tema, pero quiero continuar un poco con tu historia. Esa temporada que estás, no sé cuánto tiempo estás en Azerbaiyán otra vez, si es una Sí, temporada, más de una. estoy más de una temporada, estoy prácticamente 2 temporadas. La Ujú. temporada faltante, desde que me voy de Turquía, y la temporada siguiente estoy allí en Lefchi. ¿Y qué resultados tenéis allí o cómo va a funcionar la cosa allí? Pues la primera temporada, pese a que Karabakh, los 7 meses que estuve yo, perdió un partido y fue contra nosotros. Ganamos la Bof. liga en el último minuto contra Karabakh. Y lástima también que estaba terminando el COVID, eran los últimos Ya. 6 meses y bueno, la celebración podría haber sido un poco más memorable. Pero, pero ganamos la liga, nos clasificamos para
las fases previas de Champions League y, Wow. y la verdad es que tengo recuerdos tanto del país como de la gente, como de la ciudad, como de los equipos increíbles de allí. Ujú. ¿La temporada siguiente también estás tú entera o la Sí, vives? ¿Cómo fue el tema de la Europa League, o sea, perdón, de la Champions League? ¿Cómo lo sí. viviste? ¿Con quién te los enfrentasteis? Pues empezamos enfrentándonos en la primera eliminatoria contra Dinamo Tbilisi, los georgianos, que Vale. pasamos esa eliminatoria. ¿Qué pasa? Que Mm, al tener una puntuación tan baja Azerbaiyán entras desde muy abajo, tienes que claro. pasar muchas eliminatorias para poder acceder. Eh, en ese momento no había Conference League, por lo Ujú. tanto caías, cuando perdías en Champions League, caías a Europa League. Sí. Después nos fuimos, no sé si te voy a decir exactamente los equipos de forma, o sí que había Conference League, te estoy engañando, ese año empezó Conference League, creo, si no me equivoco. Vale. Porque jugamos contra Kings finlandeses, Ajá. que nos ganaron. Al final, lo que sí que he notado en las fases previas de Europa es que los equipos que son de países donde la temporada es de enero a diciembre, tienen un Claro. nivel, un nivel competitivo increíblemente más alto que el resto de los Claro. equipos y tienes que tener este año nos ha pasado algo similar, ya te contaré. Pero tienes que tener un nivel superior para poder estar al ritmo competitivo que ellos tienen porque llevan 4 o 5 meses compitiendo. Ujú. Eh, Perdemos, caemos a Europa League, jugamos contra Olympiacos, griego. Wow. Sí, ahí ya había público, empezaba a haber público, creo que estaba el 50% si no me equivoco, y claro, ir al campo de Olympiacos, aunque sea con un 50% de afición, es una experiencia muy bonita. Volvemos a perder y nos toca la última contra Maccabi Haifa. Vale. También un ¿Vale? equipo importante dentro de Israel. Sí, sí. Eh, 20.000 personas en el estadio. Bueno, en el primer partido jugamos en casa y nos ponemos 3-0. ¡Ostras! Nos acaban empatando a 3 y, y vamos allí y son mejores que nosotros y no hay más. No puedes. Ujú. Intentas competir contra un equipo que es mejor que tú, sí, pero al final y nos eliminan. Mm, Tuve la sensación de que si hubiesen necesitado meter 4 para pasar, los hubiesen metido. O sea que al final el resultado ese de casa es Ya. un poco engañoso. Ya. Y nada, la temporada en general fue bien dentro de una normalidad. Estuvimos Ujú. allí luchando en segunda posición. Karabakh se nos alejó un poquito más ese año, pero estuvimos donde debe estar por lógica el club. Ujú. Cuando acabe esa temporada, esa segunda temporada, que entiendo que además clasificáis de alguna manera para una competición europea, no sé si Europa League o Conference League, pero tú ya entiendo por lo que me has comentado que no continúas y cuál es tu siguiente paso o siguiente país, porque creo que ya Sí, cambias de país otra vez. sí, en ese momento estábamos esperando la renovación y me sale una posibilidad de venir a Chipre, a un Ajá. equipo recién ascendido en Chipre. Y la verdad es que me apetecía. Y no hay otra, ¿sabes? Estábamos esperando, vamos a seguir, qué va a pasar, qué no va a pasar, lo típico de los veranos. Y me sale esta oportunidad y decido venir aquí. ¿Qué club es el que fichas cuando vienes a Chipre? Acritas se llamaba. ¿Vale? Es un ¿Y equipo recién cómo, ascendido. ¿Y cómo es la temporada allí o cuánto tiempo estás allí? Que también me Sí. interesa qué rol tienes allí, si vuelves otra vez a llevar ese departamento de rendimiento o vuelves a ser preparador físico tradicional. Bueno, en este caso teníamos aún menos recursos humanos, era un equipo recién ascendido, sí que es cierto, tenía a Gerard, que era el redactador, y teníamos Ujú. a dos fisios, y el entrenador era español, asistente español, analista español, entrenador de porteros español, me apetecía mucho, mucho la experiencia, y soy el preparador físico principal del staff, Ujú. pero al final un poquito gestionando también.
procesos de adaptación, chico a Gerard que estaba ayudándonos en el gimnasio. Bueno, Ujú. una figura un poco híbrida, porque al final cada contexto requiere de ti unas cosas u otras. Claro. Edu, se me, se me ha olvidado comentarte antes, cuando estábamos hablando de las rondas europeas, la clasificación europea y demás, y las competiciones con equipos de Finlandia, bueno, Finlandia en este caso porque es el equipo que tú has mencionado, pero equipos nórdicos. Y es que me ha recordado también a otro podcast que ya aprovecho para recomendárselo, o sea, otro episodio que aprovecho para recomendárselo a la gente del podcast, con Luis Anula, que igual lo conoces, no sé si lo conocerás, pero ha estado en Finlandia, ha estado en Suecia, ha estado en varios países y precisamente en ese podcast hablábamos un poco de esa diferencia que hay, esa ventaja que tienen competitiva esos equipos por llegar en un estado de forma en el que ellos llegan, si no me equivoco, en mitad de temporada, porque ellos empiezan de enero a diciembre, entonces lo que es junio, julio, agosto les pilla en mitad de temporada y van como un tiro, mientras que vosotros estáis, el resto de equipos, empezando un poco otra vez la pretemporada. Entonces, claro, van Sí, como aviones, el nivel es parejo. no solo a nivel de ritmo, a nivel físico, sino también que el equipo está formado. Tú llegas a Claro, esos, a esos partidos con la plantilla aún prácticamente por confeccionar. por hacer. Entonces, ellos están formados, llevan tiempo jugando juntos, el ritmo, como hemos dicho, es superior, entonces, quieras o no, es una ventaja competitiva importante. Te quiero preguntar, Edu, porque ya hemos hablado, porque aquí ya vino también otro digamos, trabajador del mundo del fútbol que está en Chipre actualmente, lleva ya varias temporadas, que es Dani Pérez, que a lo mejor también le conoces, con el cual tengo buena relación. Sí. Está en AEK Larnaca, y que también serán rivales vuestros. Ya hemos hablado un poquito cómo es Chipre, pero me gustaría también saber qué te encuentras tú, porque tú has estado Arabia Saudí, Turquía, Azerbaiyán en dos etapas, llegas a Chipre y cómo te encuentras Chipre a nivel, lo que hemos hablado antes, a nivel de equipos, afición, nivel. Pues me encuentro Chipre muy diferente a nivel cultural, lo primero, que al final es Ujú. normal, son mediterráneos y Sí. se nota. La calidad de vida es espectacular, es increíble, Ujú. entonces no me extraña que Dani quiera estar aquí. Y, Sí. y a nivel competitivo es una liga donde los equipos fuertes son buenos equipos, somos buenos equipos. Ujú. Tenemos a Aris Limassol, tenemos a Poel, tenemos Omonia Nicosia, tenemos a día de hoy nosotros, Pafos, tenemos AEK también. Ujú. Entonces son varios equipos que son buenos equipos. Ujú. AEK, además, Edu, que yo lo hablé con Dani, y él llegó con Oltra llegaron a jugar fases ya de finales, digamos, de, no sé si Europa League, Creo que y en octavos se quedaron, puede ser, que sí, contra sí, West Ham, si no me equivoco. jugaron contra el West Ham, o sea, contra el West Ham y obviamente les eliminaron, y anteriormente creo que eliminaron a un equipo francés, no sé si el Rennes o un equipo de esos, o el Puede Stade de ser. Reims o uno de esos, me suena a mí. Pero para que vean un poco la gente, bueno, y la Poel también, recordamos ahora no me vale la memoria, una eliminatoria contra el Real Madrid hace ya muchos años, ¿no? Pero en Champions League, eh, incluso no sé si llegó a eliminarle, pero yo recuerdo a la Poel regularmente en fase de grupos, incluso jugando octavos de final de la Champions League, pasando un año pasó de fase de grupos, con lo cual, pues bueno, Es una liga, que, es que una hay, liga muy competitiva. Sí, 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 hay lo nivel. es. Ahí te quería preguntar, porque aquí quería llegar a un punto yo. Hemos hablado antes de que en Azerbaiyán intentan promover con ese tipo de reglas de los 5 titulares nacionales, intentan promover ese fútbol. Yo leí un artículo hace años que hablaba de que Chipre era uno de los países en los que más extranjeros había en la competición. Creo que sigue siendo así, porque además un poco conozco yo al AEK de Dani y son prácticamente todos los jugadores de las 22 o 24 que habrá, pues no sé si hay 18 o 17 o 15 jugadores extranjeros. Y claro, eso luego a la selección le cuesta mucho competir porque los jugadores que llegan pues son un poquito no tan formados. ¿Tú has notado esa diferencia en el trato con el jugador de que las plantillas son más internacionales, por así decirlo? Sí, 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 sin ir más lejos, el año pasado nosotros teníamos 16 nacionalidades. Fíjate, 16. O sea, era, fíjate. era algo que entonces ahí o estás junto o no te queda otra, ¿sabes? No,
Y sí, al final, como tú comentas, aquí la normativa es bastante más laxa. Sí que es verdad que Ujú, intentan incentivar que juegue el jugador local, pero no es obligatorio, hay una ujú. pequeña multa. Ahí tienen que jugar dos jugadores, si no juegan dos jugadores hay una pequeña multa. Eh, Ya. pero, pero sí, 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 la normativa es bastante más laxa que en otros países. Ujú. ¿Y eso cómo lo gestionas a nivel de trabajo con el grupo? Porque claro, entiendo que los jugadores estarán mucho más de paso, porque al final el que es internacional, el que es, no sé, de Burkina Faso, pues viene aquí y mañana está en Grecia y pasado está en otro país. Sin embargo, ese jugador nacional, entiendo yo que porque está, por estar con su familia, por estar aquí, pues tiene más intención de quedarse a más largo plazo, a medio plazo. Entonces, entiendo que es complicado de gestionar de cada temporada nuevos jugadores, de cada temporada muchos cambios y luego también de, claro, lo que tú has dicho, muchas nacionalidades, muchos idiomas, muchos jugadores que no se conocen entre sí. Es un trabajo, entiendo, muy complicado el que tienes que vivir cada temporada, cada pretemporada para hacer todo. Sí, tienes razón que al final cuanta más diversidad, más complejidad va a haber. Pero son futbolistas y los futbolistas quieren Ya. competir. Y da igual de dónde Ujú, seas, quieres competir, quieres ganar y quieres jugar. ujú, Entonces, desde fuera yo creo que parece más difícil de gestionar que realmente lo que es. Probablemente sea más difícil de gestionar el tema de los idiomas, de la comunicación entre ellos, de las relaciones entre ellos, que no luego ujú. a nivel de staff o a nivel de entrenamiento. Compromiso. Ujú. ¿Cómo termina esa temporada, Edu, con el Acritas? Luego después llegas al último club, que es en el que estás actualmente. Entonces quiero que me cuentes un poco ese final con el Acritas y ese cambio al nuevo equipo. Pues con Acritas rescinden al entrenador. Ujú. Y yo decido que si no está el entrenador no tiene sentido continuar. Al final Ya. yo voy de la mano del entrenador en ese momento y no tiene sentido continuar en el equipo. Había ciertas cosas también dentro del club que eran difíciles de gestionar, como muchos clubes de recién Ya. ascendidos o que entonces, bueno, decido marcharme a España unos meses que lo echaba de menos. Ujú. Y luego después en España te llega una llamada, entiendo, de otro club de Chipre en el que creo que hay muchos españoles, ¿no? Tú cuéntame cómo fue esa llamada. Sí, bueno, previamente a esto estoy trabajando para el grupo del mismo club en el que estoy hoy como Ajá. científico de datos Vale. y gestiono los datos de GPS de todos los clubes que tienen por el mundo. Ujú. Y tengo esa relación con ellos durante 6 meses, 7 meses y deciden que me incorpore a Pafos, deciden que me incorpore al Ujú. equipo. Pafos, que para la gente que no conozca Chipre, es uno de los equipos, digamos, grandes de allí del país. No sé, no conocía que pertenecía a una empresa o que pertenecía a un grupo, pero entiendo que también es un equipo que mueve gente, que es un equipo con cierta presión para competir por títulos y para competir por estar arriba en la liga. No sé cómo te ha ido, cuánto tiempo has estado allí en Pafos actualmente. Pues a día de hoy llevamos un año y lo que llevamos de esta temporada. Es un equipo, es un club que tanto masa social, infraestructuras, a nivel deportivo ha crecido una brutalidad en los últimos 3 4 años Sí. desde que empezaron las inversiones. Y es un club donde obviamente hay más presión que no en otros clubes que no luchan por ganar títulos. Ujú. A día de hoy, pues nuestros objetivos son intentar ganar lo máximo posible. Ujú. Una vez que hemos conocido un poco tu trayectoria, todos los países en los que has estado, todos los contextos en los que has estado, los trabajos que también has realizado, las funciones que has tenido, quiero que profundicemos un poquito en esa figura del jefe bueno, sí, jefe de rendimiento, Head of Performance en inglés, que ya has avanzado un poco, que se encarga de coordinar un poco todos los servicios relacionados con digamos, el cuerpo del jugador, vamos a decirlo así. Entonces, quiero que me concretes un poquito más con qué departamentos trabajas tú, cuál es tu función dentro del cuerpo técnico, con quién enlazas o qué tipo de información provees, un poco que me cuentes todo lo que rodea esa figura. Sí, a día de hoy, exactamente, es como te he dicho antes, al final tenemos que ser camaleónicos y hacer lo que se necesita de nosotros, ¿no? Entonces, a día de hoy, yo me considero más preparador físico de club
Vale. o uno de los responsables del rendimiento más que esa figura concreta. Porque el staff, Juan Carlos Carcedo, Sebastián, que es el asistente, y Sergio, que es el preparador físico, en este caso Sergio, es el que toma las decisiones importantes del rendimiento en el equipo. Sí que es cierto que lo hacemos de la mano porque tenemos mucha confianza y nos llevamos fenomenal, pero no me considero una figura por encima de nadie en este caso. Sí, también es Ya. cierto que dentro de lo que es fuera del staff, el staff técnico, en Ujú. este caso ellos tres, intento llevar un poco la coordinación de todo lo que el enlace entre el staff médico, readaptador, entrenador de fuerza y staff supone, que es un poco la figura real del Head of Performance, que es el coordinar todos los entes, todos los recursos humanos que tenemos para hacer que el jugador rinda mejor y al final intentar ir en una misma dirección, tanto desde el club como desde el staff, como desde el área médica, como desde el área de rendimiento. Y quieras o no, cada uno tiene los mismos intereses, obviamente, pero cada uno Ujú. tiene matices en esos intereses. Y ahí está Ujú. un poco la figura del mediador. Vale, entiendo que como tú como has dicho, es amplio el concepto y depende del club, cada uno meterá sus matices, como al ser una figura que no está tan asentada quizá, pues es algo que es más complicado de definir. En tus funciones que pueden ser en la semana, es un poco esa coordinación, esa recopilación de datos, pero entiendo que el rendimiento que analizas tú no es un rendimiento técnico-táctico, sino que te enfocas más en tema físico, tema de cómo está el jugador, cómo es el estado físico del jugador, tanto a nivel, imagino, de fuerza, resistencia, velocidad, como a nivel médico de lesiones y de sensaciones, de fatiga y demás. ¿Cómo hacéis ese tipo de mediciones? No sé si son con datos como un GPS, control de cargas por tiempo de las tareas, test que le hacéis al jugador. ¿Cómo manejáis un poco esa información? Sí, como bien dices, al final la posición actual es la que comentas, ¿no? El estar ahí intentando manejar todo lo que se refiere al rendimiento y a la salud del jugador. No Ujú. tanto rendimiento técnico-táctico, sino rendimiento condicional. Y tenemos multitud de cosas para medirlo, Ujú. multitud de cosas para tomar decisiones. Obviamente los dispositivos GPS son básicos, lo usamos cada Ujú. día y no solo lo usamos cada día, sino que sacamos conclusiones y tomamos decisiones cada día respecto a esa información. Todos los datos que el departamento médico nos facilita, ya sea a nivel de testing, ya sea a nivel de composición corporal por medio del Ujú. nutricionista, ya sea a nivel de indicadores bioquímicos por mediación del médico, todo lo que sean testeos de fuerza, testeos isométricos, intentamos testear sin testear, es decir, testear entrenando, igual que te pones el GPS y vas a hacer un Ujú. entrenamiento y no te voy a hacer una carrera para que me marques X o Y. Cuando hacemos sentadillas lo medimos, cuando hacemos otro tipo de trabajo lo medimos, cuando intentamos testear molestando lo mínimo posible. Todo tipo de cuestionarios y en general a día de hoy podemos tener perfectamente, si exportamos el raw data de los GPS en vez de hacerlo de forma convencional, por entrenamiento, 20 millones de datos. Wow. A ver, te quiero preguntar varias cosas. Una de ellas, entiendo que el dato también físico que tenéis del jugador no solo es el de los propios GPS, sino que entiendo que en partido tendréis acceso a todas esas plataformas de datos de Big Data como se conoce, donde se hace todo, o sea, que no todos los jugadores tienen un GPS donde miden, que medís vosotros, sino que muchos de esos datos a los que accedéis son bueno, de base de datos, como puede ser Como Medicoach, Lab. por ejemplo, ¿no? Ujú. No, en O este sí. caso, por desgracia, sí que es cierto que hay una aplicación que se llama Skill Corner que extrapola los datos Sí. físicos respecto al posicionamiento óptico mediante cámaras. Ujú. Pero bajo mi punto de vista, si no tienes unos datos muy fiables,
yo prefiero utilizar los mismos dispositivos. Es decir, si yo voy a entrenar con los GPS, a no ser que los datos que me proporcionen sean fiables y siempre tengan un error concreto o una diferencia concreta, no un error, prefiero utilizar los GPS para tenerlo todo lo más controlado posible. Hay diferentes empresas que nos proveen de datos más enfocados a la parte técnico-táctica y no tanto a la Ya. condicional. Hay matices condicionales, pero son datos muy, muy generalistas. Ujú. Por ejemplo, los típicos datos que podemos conocer la gente de fuera o que no estamos metidos en el Big Data, pero sí que, por ejemplo, con esas mediciones ópticas que tú comentabas, que digamos las cámaras identifican a cada jugador del campo y registran todos los movimientos que hacen en el partido. Entonces tú puedes medir la distancia recorrida, los esfuerzos de alta intensidad, todo ese tipo de datos. Entiendo que a vosotros os sirven, aunque también eso también lo podéis sacar con el GPS, entiendo, con vuestros GPS, pero no sé si hay una limitación, Edu, para poner GPS a todos los jugadores o hay un máximo o eso No, no, no se mete no, nadie a la liga ni nada. es totalmente, no, 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 no. Libertad total. Sí que es cierto Ajá, que en ligas grandes ya no se utilizan tanto los GPS porque la fiabilidad del tracking óptico es mucho más precisa. Es decir, los datos que te dan son de verdad precisos. En cambio, con Skill Corner, por ejemplo, cuando la cámara no es táctica y pierde al jugador, lo que hace es extrapolar esa información. Bueno, es un buen paso, es una herramienta interesante, pero no es todo lo preciso que a mí me interesaría. Y como tengo la oportunidad ya. de poder utilizar GPS, utilizo GPS en competición también. Mm. Has mencionado la nutrición como parte de un poco bueno, es un factor que influye en el rendimiento de un jugador. También, no sé si tenéis ahí un nutricionista y si lo tenéis, entiendo que tú también te encargas un poco de coordinar esa información que vuelca el nutricionista con el resto de personas que afectan al rendimiento del jugador. Sí, tenemos nutricionistas, sí que es cierto también que no está a jornada completa, viene de vez en cuando, pero bueno, está más dentro del área médica. Su Ujú. responsable directo en nuestro caso es el doctor, pero como al final las dos áreas estamos muy de la mano, prácticamente lo compartimos todo, nos reunimos antes, nos reunimos después, tenemos toda la información. Y sí, creé diferentes aplicaciones para poder tener datos y tenerlos a tiempo real. Entonces, cuando el nutricionista coge los pesos o cuando tenemos la composición corporal del jugador o cuando el fisio hace un tratamiento o el jugador contesta un cuestionario, todo eso, el entrenador de fuerza hace una serie de sentadillas, todo eso lo metemos en diversos cuestionarios y va a una nube que se enlaza con una página web y todo el mundo tiene acceso a todos los datos, informes a tiempo real y la verdad es que compartimos toda esa información. Al final entiendo también que es muy importante para eso que la comunicación entre vosotros y que se respete un poco el rol que tiene cada uno, las tareas que tiene cada uno y que haya mucha comunicación, sobre todo, al final para que un jugador rinda necesita parte de todo lo técnico. Si nos vamos solamente al físico y a la salud, necesita de unas valoraciones de lesiones, de una prevención, una nutrición. O sea, al final todo está relacionado. El que coma bien, duerma bien o no lo haga, afecta a su rendimiento físico. Entonces, es importantísimo, entiendo, que cada uno tenga bien clara su misión, todo definido y que luego la comunicación sea muy fluida. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay algún estudio que recalca eso, que uno de los factores más importantes a la hora de minimizar el riesgo lesional es una buena Uh -huh. comunicación entre departamentos. En este caso, Uh entre el -huh. departamento médico y el departamento de rendimiento. Y sin eso sería prácticamente imposible hacer un trabajo profesional. Y Uh -huh. nos comunicamos mucho. Y mira que somos de diferentes nacionalidades Sí. y al final cada uno ha aprendido en un contexto muy diferente, pero hemos encontrado unas sinergias que todos estamos yendo en la misma dirección y podemos colaborar muy bien, la verdad. Ujú. También me resulta un poco curioso el saber si también analizáis a los jugadores externos que ficháis o que ficha la dirección deportiva, si tienes alguna participación en decir, bueno, este jugador cumple los criterios o cumple las métricas que nosotros establecemos que tiene que tener un jugador o no.
Sí, a ver, el primer paso de todos es información previa, es decir, valores competitivos del perfil físico del jugador. Este jugador Ujú, encaja, este jugador no encaja. Esto es lo que el staff demanda, esto es lo que el club demanda. Este sería el primer paso mucho antes de que el jugador llegue al club. Y a partir de ahí sí. Sí que es cierto que el mayor peso en ese sentido lo tiene el área médica, ya que es la única que tiene la capacidad de decirte sí o no, es válido o no. Pero ujú. dentro de todo eso, nosotros hacemos diferentes baterías de test también para poder conocer el estado del jugador una vez llega, saber si hay más riesgo del que nos gustaría para que sufra algún tipo de lesión y saber si el estado físico es el adecuado. Ujú. Vale, me interesa esta parte porque lo tenía preparado ahí un poco también con el jugador propio y quiero que lo enlacemos un poco. Cuando hablamos de rendimiento, para saber si un jugador está rindiendo o no, obviamente lo que tenemos que tener son unos criterios, unas métricas o unas medidas que el jugador debe cumplir para saber, oye, pues como las notas del colegio. Un 5 es un aprobado y un 10 es un excelente. Entonces, entiendo que vosotros, no sé si y aquí lo que me comentes, si ha sido a nivel de la metodología del club o la idiosincrasia del club o el propio cuerpo técnico por el estilo y modelo de juego que demanda que cada posición realice una serie de funciones. ¿Quién ha establecido esas métricas? Y esas métricas entiendo que las utilizáis para valorar a vuestros propios jugadores y para los de fuera, como hablábamos. Es exactamente lo último que has dicho. Al final, tú Ujú, cuando traes un staff es para darle la plena confianza, para dejarles trabajar y para intentar conseguir éxitos juntos. A partir de ahí le tienes que dar las herramientas que en gran medida encajen dentro de todas las posibilidades con lo que ellos demandan. El ujú, staff tiene muy claro su modelo de juego, tiene muy claro sus métricas condicionales para ese modelo de juego, lo que demandan físicamente de un jugador para cada una de las posiciones en ese modelo de juego. Por lo tanto, es bastante sencillo hacer match ahí. Es bastante sencillo ajá, poder cuadrar, poder decir, este jugador, el perfil de este jugador es adecuado o no lo es tanto. ujú. En ese sentido, luego, ya yéndonos un poco a los jugadores propios, utilizas esa serie como has dicho, de tests o de información a nivel de GPS, de tracking y demás, para saber cómo está rindiendo el jugador. Vamos a imaginarnos un jugador que no esté rindiendo, no esté consiguiendo alcanzar las métricas esperadas en el tema físico o que le veamos que no está a punto. También te quería preguntar, antes de la pregunta que te iba a hacer, te pregunto antes, ¿el ojo también y el feeling que te puede dar el jugador viéndolo, sintiéndolo en el entrenamiento, incluso hablando con él, os sirve también o son datos como más subjetivos y por eso no tenéis tanto en cuenta? No, por supuesto que sirve y no solo eso, sino que el dato es una pequeña herramienta más que nos ayuda a tomar decisiones dentro de multitud de herramientas y multitud de parámetros objetivos y subjetivos que tenemos. Es decir, tú Ujú, si te quedas con el dato frío te vas a equivocar al 100%. Entonces, no al ujú, 100% probablemente, pero a un porcentaje muy alto. A partir de ahí tenemos que contextualizar los datos y tenemos que darle el valor que se merecen, no ni más ni menos. Es una ujú. decisión, la típica frase de Twitter, que no sé quién la dijo, no sé si Monchi o es, ¿no? Una decisión solo tomada con datos. No, nunca voy a Sí. tomar una decisión solo tomada, pues la comparto bastante, la verdad. Es decir, Ujú, tenemos una información muy valiosa que nos ayuda a tomar decisiones que son importantes para el rendimiento. Eso no quita que tenemos que interpretarlos de la forma correcta. Nosotros ujú, tenemos partidos donde corremos más, partidos donde corremos menos. El equipo está peor, el equipo está mejor, ¿no? El partido se ha dado así. Entonces, la forma de valorar eso no es el dato de rendimiento de partido. Hay muchas otras formas de valorar si el equipo rinde o no, pero probablemente esa no sea la única ni a lo mejor la más adecuada. ujú. Esto me resulta muy curioso y me recuerda bueno, porque es que es un tema complejo, por lo que tú me comentas, me recuerda también a los típicos datos que se sacan a veces, que algún entrenador, algún analista saca y dice, no, es que resulta que es que el equipo que más corre de la liga o el equipo que más esfuerzo realiza de la liga es el que va en descenso. Entonces, claro, si vemos desde el punto de vista tuyo, de tu departamento, puedes decir,
no, es que, mira, mis jugadores son los que más esfuerzos aguantan, los que más corren, los que más tiempo tal, los que más distancia cubren. El mediocentro ha sido el que más, no sé, más ida y vuelta ha tenido de toda la liga. Pero es que puede significar, eso que puede ser un buen rendimiento físico, puede significar o puede ser una consecuencia de un mal rendimiento táctico, técnico, colectivo. Entonces, es un poco complicado, no sé cómo hacéis para quitar ese foco digamos, analizarlo puro de rendimiento físico integrarlo con el rendimiento técnico-táctico. La valoración del rendimiento, como tú dices, tiene que ser multifactorial y tiene que abordarse desde todas las perspectivas, porque si no, no estás valorando el rendimiento, estás valorando cuánto corre o cuántos pases buenos ha dado un jugador. Eh, a partir de ahí, tanto el responsable de todo esto acaba siendo el entrenador, ¿no? El que es capaz de tener toda la información que nosotros le facilitamos desde las diferentes áreas para él decir, ha rendido bien. O para él decir, a lo mejor en esta presión tras pérdida debería haber estado más cerca, debería haber hecho la vigilancia esos 4 metros que le han faltado. Y 4 metros más 4 metros Claro. más 4 metros más 4 metros se ha visto reflejado. Y aquí está el dato físico que corrobora lo que el entrenador ha podido ver en este ejemplo. Y a mí me gusta decir que somos optimizadores, es decir, no somos magos, no vamos a hacer que un equipo corra un por dos o que un equipo por nuestra mala acción corra un 0,5 de lo que viene corriendo. Somos optimizadores y tenemos que tener en cuenta que los datos nos sirven a nosotros más que para controlar, para evaluar, para analizar la carga que para analizar el rendimiento real, porque como tú dices, tiene tantas facetas que no podemos segmentarlo. Mm. Me interesa también la parte en la que este rendimiento que analizáis vosotros de los partidos y que veis que decís, esta jugada está recorriendo, haciendo estos esfuerzos bien o no, estos datos pueden ser buenos indicadores. Luego tenéis algún tipo perdón, de charla individual con ellos en la que, digamos, les hacéis un poco partícipes del progreso que están haciendo o guiarle, porque puede también que estén haciendo unos malos datos, también orientarles un poco para ese plan individualizado. Sí, en este caso, y hablándote desde mi experiencia, ¿no? Cada staff y cada club lo gestionan de una forma diferente. Yo he llegado a compartir la información de todos los jugadores a todos los jugadores con un papel colgado Sí. en el gimnasio, mostrando los datos, y he llegado a no mostrar nada a nadie. Al final son Ya. decisiones, son estrategias de cómo tú quieres gestionar esa información. ¿Por qué? Porque tiene ese doble filo. Tiene ese doble filo de decir, este está corriendo menos. El mismo análisis que hemos planteado previamente para el rendimiento, imagínatelo que lo hace un jugador. Este está corriendo menos que yo y juega él y no juego yo. ¿Por qué? Pues porque el rendimiento no son Ya, los números que corres. Los números que corres es claro. una parte más y muy pequeña de todo el puzzle. Ujú. Claro, yo siempre vengo de un trasfondo como entrenador que digamos que a mí me gusta poner mucho enfoque en hablar con el jugador, en tener ese feedback del jugador. De hecho, yo, de los pocos test que hacía cuando yo era entrenador con mi probador físico, eran test, no sé cómo se llaman, pero de sensaciones del jugador, que acabas una tarea, ¿cuánto estás de cansado? Del 1 al 5. Percepción del esfuerzo, sí, en este caso. Sí, percepción del esfuerzo. Está claro que yo no tenía los medios que tenéis vosotros, que seguramente son mucho más fiables, porque luego también en lo que es la percepción del esfuerzo del jugador hay muchos factores. Y uno de ellos puede ser que te quiera mentir directamente y te quiera decir, oye, mira, pues es que estoy genial. Vamos, físicamente estoy como un avión, que el míster me ponga que estoy preparado. Entonces, yo le doy mucha importancia a lo que hablar mucho con el jugador, a preguntarle, que el jugador me vaya contando, que el jugador me vaya diciendo sus sensaciones. ¿Tú también estás en ese día a día con el jugador, esa charla individualizada, hoy en día en el Pafos? Sí, y te voy a decir más. Este puede ser que sea la época de mi vida que más cerca estoy de ellos por el rol que desempeño. Vale. Es decir, durante los últimos 8 o 9 años que he estado con una figura de más responsabilidad quizá o más cercana a la toma de decisión directa, no podía llegar a tener esa relación.
Y no hablamos de charlas individuales, hablamos de la relación del día a día, de que al final Ya. un jugador cuando se encuentre mal, cuando no se sienta bien, me lo va a decir. O yo confío que me lo va a Ujú. decir, porque estamos en ese aura de confianza donde, bueno, al final todo el mundo sabe que queremos el bien colectivo. Y Ujú. este año y la temporada anterior puede ser que sean una de las temporadas que más cerca ha estado de la relación con el jugador en ese sentido. ¿Tú lo prefieres así o prefieres un poco un rol más de toma de decisiones? Bueno, disfruto todo. La verdad es que somos unos afortunados. Si es que en 3 semanas me voy a Florencia a jugar, vengo de jugar de skate, pues lo disfruto, por supuesto. Sea lo que sea, lo Ya. disfruto. No hay... Ujú. Yo, por ejemplo, sí que, obviamente, la toma de decisiones mola, ¿no? Porque al final, un poco por el ego, ¿no? Pero te sientes un poco más responsable de los éxitos del equipo porque tus decisiones, o tus decisiones conjuntas con el entrenador, con el segundo entrenador, obviamente, pero quizá tienes un poco más ese rol protagonista para que luego se decidan las cosas. Pero yo, por ejemplo, sin embargo, ahora Sí, que sí, sí, dices, perdona. Edu, yo, sin embargo, me encanta estar con el jugador y yo me ha sorprendido un poco lo que has dicho de que tú con un rol de toma de decisiones no podrías estar tan cerca del jugador porque yo, por ejemplo, como lo entiendo es, independientemente de que sea director deportivo, entrenador o lo que sea, intentar, obviamente no va a ser lo mismo porque tienes razón tú, que no se te van a abrir lo mismo los jugadores, pero intentar acercarme lo máximo posible porque somos personas, ¿no? Y trabajamos con personas. No, no, por supuesto. Y yo probablemente peque más de estar en ese lado que no en el contrario. Ujú. Probablemente en todos los equipos en los que me he encontrado he sido mucho más cercano al jugador de lo que otras Ujú. figuras previas a mí lo han sido. Eh, Ya. pero este año y medio ha sido especial en ese sentido. Ujú. Y te doy la razón en parte en el tema de decidir. Porque cuando tú estás cercano al jugador y tienes esa confianza, puedes acabar Ujú. decidiendo sin decidir, entre comillas, ¿no? Yo a lo Ya. mejor voy al staff, voy al preparador físico, oye, es que lo siento que tal, o lo siento que... Y al Ujú. final acabas tomando esa decisión sin ser tú el que la ejecuta o ser tú el que la toma, ¿no? De una forma un Ujú. poco más indirecta. Y si te soy sincero, yo nunca me he sentido responsable de los éxitos de un equipo. Nunca. Y puede ser que este último año, no me siento obviamente responsable de los éxitos del equipo, pero el Ujú. porcentaje puede ser que sea un poquito mayor que, o por lo menos mi sensación, que lo que he tenido en el resto de temporadas. Es muy interesante, Edu. Y yo creo que al final tú mismo me lo estás diciendo un poco ahí que no es un. Quizás tomas decisiones indirectamente. Fíjate que es curioso un poco el paradigma porque en una temporada en la que estás más lejos de la toma de decisiones puramente, en el sentido de que no estás tan cerca del cuerpo técnico, el entrenador, como que es el responsable final, y sin embargo tu sensación es la contraria, es que estás participando mucho, porque al final a veces. Con la información que aportamos y con el estar cerca del jugador, conoces mucho más las cosas, tienes mucha más información y eso te permite ayudar más al equipo porque es como, por ejemplo, yo siempre he usado mucho, y estarás de acuerdo conmigo, los fisios son gente que tiene muchísima información con el jugador, por tanto, muchos días, horas con ellos, tratándose, cuando están en la camilla, te cuentan cosas. Y yo siempre, cuando he tenido la oportunidad, un año o dos, de trabajar con fisios, me he valido muchísimo de esa información que me dicen y que no la puedo encontrar en otro cuerpo técnico. Y quizás esa figura tuya sí que se acerca mucho a la del fisio en ese sentido. Exacto, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. También te digo que tomo decisiones indirectamente porque tengo la suerte de estar con quien estoy en el staff, que al final son gente Ujú. que son gente espectacular en lo profesional y en lo personal, y me Ujú. han facilitado el poder acercarme a ellos para poder dar mi opinión de según qué forma y en según qué ocasiones que a lo mejor otra persona no la daría tan abiertamente. Y me lo han Ujú. facilitado porque se han abierto conmigo y me han dado todas las oportunidades del mundo. Y te doy la razón con que al final cuando tienes más cercanía con el jugador, tienes más capacidad de saber qué es lo que le está pasando por las piernas y por la cabeza.
Ujú. Vamos a hacer las últimas preguntas de la charla. Hay una que quiero hacerte que es ¿qué pasa o cómo actuáis cuando el jugador notáis, por ejemplo, no sé, que el jugador no está rindiendo físicamente bien, pero claro, puede ser muchos factores. Entonces, ¿cómo intentáis llegar a la solución del problema? Porque puede ser un tema. Yo, por ejemplo, tenía un jugador una vez que cuando yo le entrené me habían hablado todo el mundo de lo bien que trabajaba sin balón, de lo bien que hacía la presión, de lo intenso que era y durante media temporada fui incapaz o sea, no presionaba, yo veía que no corría, que no hacía esfuerzos, que no... Y yo dije, tío, no estás dando lo que puedes. Y es que me dijo, mister, es que no me estoy enterando de algunas cosas de la presión. Entonces, esa duda táctica o esa confusión mental que tenía él le impedía que sus piernas reaccionaran. Era un jugador que se sentía muy cómodo, teniendo el plan muy claro y las cosas muy claras. Entonces, trabajamos con él un poco más, el prepararle, que se concentrara en entender bien todo el rol táctico que le pedíamos y a partir de ahí comenzó a crecer y comenzó a correr un poco más. Pero como esto puede haber factores como te decía antes, del sueño, de una mala alimentación, de ese desapego con el equipo, ¿cómo, viendo que un jugador no está rindiendo bien, habéis detectado que no rinde bien, cómo averiguáis y solucionáis ese problema? A ver, todo el objetivo lo tenemos controlado, es decir, todo lo que hace referencia a lo que pasa en el campo, a la fuerza, a los test que hacen los fisios, todo esto lo tenemos controlado y trabajamos, bajo mi punto de vista, muy bien la gestión de los datos, no lo trabajamos en Uh -huh. bruto, es decir, Nacho, en el entreno de hoy has corrido 2 kilómetros, ¿es mucho o es poco para ti? Pues vamos a comparar todos tus entrenos menos dos y vamos a ver si entonces trabajamos con un factor estadístico que se llama Z-score o puntuación Z, que es conocer cuántas desviaciones estándar está por encima o por debajo de la normalidad Uh para -huh. Nacho para ese día de entrenamiento. Y a partir de ahí, pues si vemos que se nos disparan mucho, tanto el testeo como los datos GPS, como incluso el peso, porque el peso para mí nunca ha sido determinante y estos años lo está siendo, porque en Chipre, Uh -huh. en cuanto te descuides, te deshidratas. Y la gente te viene con un kilo y Ya. medio menos, que no ha bebido agua, y tienes que tomar acciones muy rápidas. Entonces, bueno, cuando vemos que algo se dispara por arriba o por abajo de la normalidad, nos preguntamos qué pasa. Eso en Uh cuanto a -huh. los datos objetivos. De forma subjetiva, tú puedes ver cuando un jugador está fatigado o no. Y sí que es cierto que nosotros consideramos diferentes métricas como métricas clave a la hora de mejorar determinados aspectos. Por ejemplo, la fisiología clásica te habla de la BAM, que es la velocidad aeróbica máxima. Uh Nosotros -huh. ya hemos pasado página de esto, ¿no? Estamos en algo más, que es la capacidad de repetir esfuerzos de alta intensidad, acciones neuromusculares de alta intensidad, sprintar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en este caso, la base de carrera a media intensidad puede ser un punto de inicio interesante para empezar a construir sobre ello. Entonces, si un jugador se fatiga mucho, vamos a ver si es capaz de hacer ciertas carreras a esa intensidad y vamos a ver cómo responde tanto su rendimiento en la zancada, por ejemplo, como su posición corporal, como su carrera en sí. Ujú. Muy interesante esto. Me interesa eso, saber bien cuáles son las métricas que vosotros consideráis imprescindibles y te quiero preguntar ahora por ello. O sea, entiendo que tenéis muchas métricas y tenéis muchas mediciones y muchas características que medís del jugador para asegurarte que está bien. Pero si tú me tuvieras que decir las más importantes, que son las que más rápido te hacen darte cuenta de que un jugador está o no está al ritmo, a nivel quizá de fuerza, una de resistencia, una de velocidad o a lo mejor alguna que combine todas. Según en qué momento de la temporada le prestamos más atención a unas cosas u a otras, según qué posición Vale. también prestamos más atención a unas cosas u a otras, ¿no? Pero al final, con las métricas básicas que todo el mundo desde la preparación física domina, que son las carreras a diferentes rangos de velocidad, acciones neuromusculares, que son acciones de aceleración y frenada, cambios de dirección, acciones de alta velocidad, capacidad de repetir ese tipo de acciones. Mm. Todo lo relacionado con lo metabólico. Con eso, si comprendes de verdad qué significa, puedes tener una idea aproximada de lo que está sucediendo.
Sí que es verdad que yo creo que nos quedan unos cuantos años para de verdad poder utilizar el GPS como nosotros creemos que lo estamos utilizando a día de hoy. Es decir, para conocer la fatiga, para conocer si un jugador está bien o no condicionalmente. Para esto aún nos queda mucho aprendizaje y varios años. Por eso te comentaba antes que tú cuando exportas el GPS, el Raw Data, que son en cada segundo en qué posición ha estado, cada segundo tienes entre 10 y 18 registros según cómo registre el GPS y cómo lo Mm. filtre. A partir de ese juego de datos, tú puedes empezar a elaborar tus propias métricas que se acercan más a lo que tú crees que es lo óptimo. ¿Qué sucede? Que son 20 millones de datos por entrenamiento, que en el día a día es imposible de manejar eso Claro. aparte del resto de cosas. Pero las Y marcas además, de Edu, los dispositivos, perdona, sí, te hago un inciso. También entiendo que influirá mucho la posición del jugador por la serie de demandas que le exige el juego. por supuesto, sí, sí. Por eso hablamos siempre de una normalidad respecto al individuo, es decir, respecto a Nacho, que Ujú. juega de medio centro en un contexto determinado de un modelo de juego X, con un campo X y una calidad de juego determinada. Vale. Entonces, hablamos de Nacho. Eh, y es lo que te comentaba, que yo creo que en unos años nos acercaremos bastante más a lo que creemos que estamos midiendo ahora, en base a lo que te Ujú. comento, el análisis profundo de raw data, en este caso de los GPS. Es muy interesante esto que comentas. Yo creo que es la parte un poco que la gente no conoce tanto y que con esto, con esta charla aproximamos un poquito a la gente este trabajo. Te quiero también preguntar, porque hay una sensación que puede tener la gente, que yo mismo incluso puedo tener, que es que y me incluyo como entrenador, cuando queremos tener todo tan controlado, tan medido, tan definido, hay veces que nos preocupamos en exceso cuando vemos que algo se desajusta. Y luego sí que si lo miramos con una mirada un poco más desde fuera, realmente existen altibajos en la temporada. Hay jugadores que tienen picos de rendimiento. O sea, el rendimiento no es lineal ni mantenido, sino que hay picos de forma. Eso también entiendo que lo tenéis en cuenta oye, no volverme loco si Nacho esta semana no da el rendimiento que hemos esperado. Por supuesto, por supuesto. Nosotros conocemos todos los factores que afectan al rendimiento. El principal Uh es -huh. lo que está pasando en el partido. Entonces, como somos conscientes de ello, no nos volvemos para nada locos, intentamos encontrar la explicación a eso. Otra cosa sería que en un partido se te lesionaran tres jugadores. Bueno, pues ya vamos a ver si hemos hecho algo mal, a ver cómo lo podemos Uh -huh. solucionar y que no vuelva a pasar. Pero en cuestión de rendimiento no, no es para nada, no es para nada algo cerrado es que ha corrido, es que normalmente hace 1000 metros en alta intensidad y este partido ha hecho 800. Está mal físicamente. No, Uh -huh. simplemente íbamos ganando 4-0, el otro equipo se ha cerrado, el chico es lateral, no ha encontrado espacio para... y ya está. Y esa es la explicación real. Ya. Uh -huh. Claro, es que al final el jugador, yo por ejemplo, ya lo he dicho muchas veces, soy del Atleti, entonces veo muchos partidos del Atleti y yo noto mucho cuando los jugadores, todos los veteranos, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado y te quiero preguntar por eso, que también tú entiendo que tendrás tu peso en ese tipo de decisiones, de controlar muy bien las cargas y los minutos, porque, por ejemplo, Griezmann es un jugador que se notó la temporada pasada, ya llevaba anotándosele años, que la segunda vuelta se le hace mucho más cuesta arriba que la primera. La primera tiene muy buenos números y está este año un poco en esa línea, está metiendo goles, está rindiendo bien, trabajando defensivamente, pero es un jugador que tiene 30 y, no sé si tiene 34 o 35 años, ya no le puedes pedir los esfuerzos que le pedías con 28 y es importante que tengamos en cuenta como entrenadores que muchas veces la gente cuando ve un cambio en un partido de que hay que tener un jugador que está jugando bien oye, no entiendo muy bien este cambio, que puede ser también por razones de darle descanso, controlar la carga. Entonces entiendo que también eso vosotros es algo que medís. Sí, por supuesto, no solo a través de parámetros como puede ser la edad, que es muy importante, lesiones Uh -huh. previas, cómo viene respecto a otros microciclos, a otros meses, ha habido cambios exponenciales, no los ha habido, es decir, intentamos ir un paso más allá y, por ejemplo, esto mismo que tú me estás comentando ahora, la información con los fisios, por ejemplo, la comunicación con ellos es vital porque ellos te dan la información necesaria
porque conocen a los jugadores, los tocan cada día y saben, "Uy, pues este jugador mejor que hoy haga un entrenamiento parcial, o mejor Sí. que Polo de Joker, o que no golpee, o que Ujú. le completas al final con un poquito de carrera si quieres, pero prefiero que no cambie de dirección". Entonces, esa sensibilidad que tienen los fisios y que tenemos la gente que estamos día a día con el jugador hace que se puedan tomar ese tipo de decisiones. Y uno de los factores determinantes es la edad. Pero en contraposición te diré que para mí me gusta mucho el concepto de not too much, not too less, que es, ¿sabes?, ni mucho ni poco, encontrar el Ah, equilibrio en la carga óptima que tenemos que dar a los deportistas en cada época, en cada periodo de la temporada. Y eso viene de la mano con las demandas individuales y los requerimientos individuales. Es decir, un jugador que tiene 34 años esta temporada tenía 34 años al principio de temporada o 33 y tendrá 34 a final de temporada. Es decir, sí. vamos con lo individual y volvemos a lo mismo de Ujú. antes. ¿Sabemos que este jugador asimila bien esa carga individual? Perfecto, nos quedamos ahí, un poquito arriba, un poquito abajo. En el momento que la normalidad se dispara para cualquiera de los lados, prestamos atención y vemos qué está pasando. Ujú. Y luego también hay factores que no podéis controlar, entiendo también, como el tema, de, por ejemplo, de los jugadores internacionales, todo lo que son los minutos que juegan ese jugador y el trabajo que tienen en esos clubes, que entiendo que trabajáis con gente internacional, se os va un poquito de las manos, entonces quizás eso es un factor más que tenéis que tener en cuenta. Sí, obviamente no es lo mismo entrenar con el equipo, que estás acostumbrado a la metodología del equipo y a las cargas que el equipo te está aplicando, que irte y entrenar con la selección, jugar de repente 2 partidos seguidos cuando vienes de jugar cada 3 días durante un mes y medio. Claro. Pero tenemos muy buena comunicación con los preparadores físicos de las Ujú. selecciones, nos enviamos la información, nos enviamos los datos. Con Qué ello guay. consigo introducirlo en nuestra base de datos. A partir de ahí ya sabemos qué carga está experimentando el jugador en las últimas semanas y lo tenemos bastante controlado. Obviamente no es lo mismo y otro de los factores que puede incrementar el riesgo lesional es el cambio de metodología de entrenamiento. Claro. Entonces, bueno, puede ser algo complicado. De momento nos está yendo bien así y esperemos que así siga. Ujú. Como te comentaba, ya estamos cerrando un poco la charla, Edu, pero hay un par de cosas que quiero que me aclares, son dudas que no creo que no lleve mucho tiempo. Una de ellas es una cosa que siempre intento preguntar a la gente que está relacionada con el mundo de la preparación física cuando vienen, y es el tema de la modificación de las condiciones físicas del jugador, ¿vale? Cuando hablo de esto, todo el mundo a lo mejor sabe que sí, obviamente puedes modificar tu condición física, tu capacidad física, mejor dicho, quizá, no sé, tampoco soy muy técnico, pero tu capacidad física, por ejemplo, la fuerza la puedes aumentar de una manera relativamente fácil. Pero, por ejemplo, yo nunca he sentido que estar mejor físicamente me aumentaba la velocidad. O sea, yo soy un jugador lento. Yo nunca he sentido que gana la velocidad. No sé si eso se puede hacer, se puede conseguir. Y también, por ejemplo, a nivel de resistencia también se puede trabajar o tenemos un umbral y de ahí cada jugador no puede superarse. Eh, Respuesta fácil. Hay cualidades que se pueden mejorar, hay otras cualidades que prácticamente un deportista profesional que está en su prime no las va a mejorar. Vale. Respuesta un poco más aplicada. En este caso, la velocidad puede ser que sea una de las cualidades que es más difícil de mejorar. Pero dentro de la velocidad en el fútbol hay muchos aspectos, empezando desde la percepción Uh -huh. del jugador a la acción, es decir, no estoy mejorando mi velocidad de carrera, quizá corro 34 y sigo corriendo 34 por hora, Uh pero -huh. estoy percibiendo antes la acción, por lo tanto voy a llegar antes. Ya. ¿Vale? Vale. Y por otro lado, si hay jugadores que no están educados en la técnica de carrera, ahí hay un pequeño margen de mejora que probablemente puedas sacar provecho. ¿Es sustancial? No lo es. ¿Es mucho más importante adecuarse al juego y adecuarse a la velocidad que el juego te está demandando? Por supuesto. Uh -huh. Estaba pensando esto porque, claro, yo entiendo que todos estas tests están enfocados también a saber cuál es la capacidad máxima de un jugador en cualquier cosa. Pasa también a veces que hay jugadores que pensabas que su límite de, no sé, yo qué sé, fuerza de arrastre o, no sé, salto, lo que sea, es esta y de repente
por una serie de circunstancias, al tiempo resulta que te das cuenta de que superas a... Quizás es que os pasa porque lo habéis medido en una circunstancia en la que no estaba en su límite, en su máximo nivel, o es porque a lo mejor el jugador puede tener una mejora de repetir la técnica o mejorar la técnica o algo así. Los jugadores mejoran y cuando más Vale. fuerte entrenas, más mejoras. En el contexto de un deporte de equipo como es el fútbol, que compites cada 3 días o cada semana, el margen de mejora es muy pequeño. Ya. Pero los jugadores mejoran. Probablemente un gran porcentaje de la mejoría sea por lo que tú has comentado, precisamente, por la capacidad de Ujú. entender cómo hacerlo. Es decir, si un Ya. jugador, imaginamos un jugador que no está acostumbrado a hacer sentadillas, ¿vale? Va a mejorar esa Ujú. sentadilla porque va a aprender a hacer una sentadilla y va a mejorar también a nivel estructural la masa muscular que tiene y va a ser más óptimo a la Claro. hora de hacer la sentadilla. Un jugador que lleva haciendo sentadillas durante los últimos 5 años de manera recurrente, se esfuerza en el entrenamiento, entrena fuerte y entrena en un deporte de equipo, probablemente mejore muy poco o no mejore, Ya. porque las ondulaciones de carga son las que son, no podemos entrenar más de lo que debemos. Entonces, bueno, tenemos que encontrar ahí el equilibrio de hasta dónde podemos mejorar y si realmente esa mejora luego se transforma en un mayor rendimiento del campo. Ujú. En cuanto a nivel de lesiones, Edu, cuando llega un jugador nuevo que no conocéis, vamos a poner ese ejemplo, vosotros hacéis, entiendo, una investigación con él o sin él, de un poco cuál es su historial de lesiones, no sé si hacéis también un estudio a nivel de qué descompensaciones puede tener, yo qué sé, porque hay jugadores que tienen Sí, sí, pues, sí. descompensaciones. Sí, sí. Nuestros protocolos son bastante profundos dentro de lo que nos permite poder hacer algo como un jugador que aún no está firmado. Y sí que hacemos todo esto que comentas, hacemos test de fuerza isométricos, hacemos test médicos, hacemos Ujú. resonancias magnéticas, hacemos test de ROM, de amplitud de movimiento, hacemos una batería de test donde intentamos, sin ser tremendamente invasivos, abarcar el máximo espectro de posibilidades de reducir ese índice lesional o de conocer qué es lo que está sucediendo con el cuerpo del jugador. Además de la investigación, como tú bien dices, previa, de saber el historial de lesiones del jugador, saber de dónde viene, saber cómo está entrenando, Ujú. los últimos partidos cuándo fueron, etcétera, etcétera. Y eso, Edu, os sirve, entiendo, para desarrollar un plan para que ese jugador, si por ejemplo tiene una descompensación en el cuádriceps, para evitar que se lesione, trabajarlo para que compense ese problema. O por ejemplo, que a nivel de estiramientos se enfoque más en una zona, o no sé, trabaje de otra manera distinta para enfocar ese trabajo para él. Exacto, tiene principalmente tres objetivos. Uno, conocer la situación del jugador, ese es el primero, el que hemos ¿Vale? hablado ahora. Otro, individualizar el trabajo del jugador si fuese necesario, es decir, las cuñas previas al entrenamiento, las activaciones, enfocarlas a las deficiencias que puede tener el jugador. Y el tercero es tener unos valores basales del jugador para saber dónde debemos volver en caso de que el jugador quede desentrenado por X circunstancias, Ujú. por una lesión, por un periodo largo del entrenamiento. Vale. Entonces, estos son los tres principales objetivos de este tipo de pruebas. Muy interesante, Edu. Bueno, hemos llegado al final. Hay una pregunta que estoy haciendo esta temporada a toda la gente que pasa por aquí y encima tú has tenido una carrera, una trayectoria bastante larga. Me gustaría que me recomendases a alguna persona que creas que puede venir al podcast. No tiene por qué ser enfocado en el área de preparación física, puede ser, no sé, entrenadores, directores deportivos, jugadores, gente que creas que a lo mejor por su manera de contarlo o por sus experiencias, pues puedan dar un episodio interesante porque ya estoy empezando a mover con alguna recomendación que me han hecho en anteriores episodios para traer gente también. Vale, para no quedarme en mi mundo, te voy a recomendar dos. Vale, venga, genial. Uno será un preparador físico, que en este caso es Luis Sala, que está Vale. entrenando en Al-Shabaab de Dubái con Paulo Sosa, eh, un figura. Y el otro es Jaime Romero, exjugador de Karabakh, Real Madrid Castilla, Granada.
buen amigo mío Me gusta ese perfil. y tiene una vida interesante dentro del fútbol. De hecho, estuvo en Milán en la última etapa. Me gusta esos perfiles de jugadores porque son los que menos me recomiendan y los que más me hacen falta porque me gusta sobre todo, como te ha pasado contigo, conocer un poco historias diferentes, no la historia tradicional de alguien que está siempre en una división de España o de un país, digamos, siempre la misma. Me gusta conocer, a mí yo soy una persona que el fútbol, soy muy friki de conocer equipos de Azerbaiyán, de Macedonia, de Turquía, de no sé dónde, entonces cuando viene gente que me cuenta un poco de primera mano cómo es eso, a mí me gusta mucho. Edu, ha sido un placer, la verdad que ha sido súper interesante muchas de las cosas que hemos hablado, que me has comentado. Te agradezco un montón por tu predisposición, lo hemos organizado todo súper rápido y creo que ha quedado un episodio súper interesante, que nos hemos acercado un poco más a ese trabajo que no se ve, que hacéis detrás del cuerpo técnico, enfocado en la mejora y en el rendimiento del jugador. Así que por mi parte ha sido un placer y eres bienvenido aquí cuando quieras. Muchas gracias, Nacho. El placer ha sido mío y te animo a que sigas haciendo episodios de tanta calidad como los que he escuchado previamente y que sigas a tope, que me gusta mucho. Genial, ya te digo que por lo menos las dos personas que me has recomendado, espero que pasen por aquí, a ver si hay suerte. Y nada, decir a la gente bueno, que muchas gracias por el apoyo, siempre aprovecho para agradecer, que es de bien nacido ser agradecido. Ahora estamos en YouTube bueno, estamos generando mucho contenido y se nota mucho el apoyo que estamos recibiendo, entonces agradeceros a todos por estar ahí otra semana más, espero que os haya gustado, estoy seguro de que habéis aprendido un montón con Edu y nos vemos la semana que viene.